Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha muy bajito, pero se escucha. Bueno, si alguien me escucha, avísenme así hablo más fuerte. Odio Meet. La verdad es que pensé que les había pasado, les había invitado por mail, por el calendario, pero no sé qué pasó ahora, tuve que estar aceptando a todos uno por uno. No sé si alguien sabe cómo hacer para que no pase eso, después que me avise. Si no, nada, yo prefiero Jitsi, no sé ustedes si les es más cómodo Meet o Jitsi. En mi caso, Jitsi va mejor. Incluso se ve toda la pantalla, se ve creo que en mejor calidad. eh, pero bueno, Sí, si es verdad. hubo que cambiar. Sí, voy a preguntar si nosotros, al menos nosotros podemos seguir con Jitsi, porque la mayoría de los profesores se había quejado de que se les cortaba la grabación. Si bien a nosotros nos pasaba eso, pero no perdíamos tanto tiempo como perdemos si tengo que estar aceptando a cada uno y haciendo todas esas cosas. ¿A ninguno le aparece el formulario? Ahora lo busco y lo paso de nuevo. A ver, esperen un segundo. Qué raro, ¿a nadie le aparece? No. Bueno, después paso Yo uno. abrí desde Slack y me abrió bien. Ah, capaz que pase mal el link. Ahora lo vuelvo a. Fíjense ese. Para poner full screen hay que apretar en el medio de la pantalla el que vemos de la profe y poner fijar. Y ahí aparece. Y hay que cerrar el chat, obviamente. Así se ve full screen. Igual no es 100% full screen, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Bueno, después, nada, pregunto a ver si el miércoles podemos pasarnos a Jitsi, porque sí, a mí también me prefiero ese antes que este. Además, la calidad de la grabación creo que era mejor con el otro. Bueno, antes de arrancar con la clase de hoy, que es DOM, vamos a repasar un poco lo que vimos en la clase anterior, rápido. Hubo un cambio en el temario de último momento, ayer me enteré, y sacaron algunas clases de JavaScript. Así que no vamos a poder llegar a ver todos los temas que queríamos. No, todavía no me fijé bien, no sé cuántas clases sacaron, pero sé que la semana que viene tendríamos que arrancar con Scrum y con Git. No sé ustedes cómo vienen, si es que prefieren que en vez de hacer dos clases de Git y de Scrum, hagamos solo una y la clase que viene sigamos viendo JavaScript porque nos quedaron objetos y nos quedaron otras cosas que si bien, bueno, no sería raro el temario que pasaron, más adelante íbamos a volver a tener otras dos clases de Vue. Eh, no sé, si ustedes prefieren eso o hacer las dos, o sea, la semana que viene ver las dos clases, Git y Scrum, o el miércoles ver JavaScript y el viernes ver Scrum y Git. Claro, sí, sí, yo también prefiero, aparte hay mucho material de Git para que aprendan por su cuenta, creo que yo les pasé bastante, y nada, no está bueno. Bueno, vemos, de última, si el miércoles vemos JavaScript y si nos siguen quedando temas, nada, doy una introducción cortita a Git, digamos, o si no les paso grabaciones de otros profesores y nosotros la semana que viene vemos JavaScript. Dale. Bueno, vamos a ver un repaso rápido. Bueno, en la clase anterior vimos funciones de orden superior. La primera que vimos fue for each, que nos permitía recorrer un arreglo sin modificarlo y que recibía dos parámetros, una callback y un this. Más adelante vemos, bueno, la clase que viene vemos eso. Y lo importante era que la callback recibía tres parámetros: el elemento, la posición y el array completo. Y el argumento obligatorio era siempre el elemento. Vamos a hacer un ejemplo cortito.
Voy a declarar un array corpo. Y vamos a recorrerlo con un for each. Lo primero que hacíamos era llamar a la variable donde teníamos guardado el arreglo y con for each y el parámetro obligatorio, en este caso elemento, podríamos seguir agregando, pero vamos a utilizar solo el obligatorio. Y ahora la función, porque esto es una callback, vamos a imprimir, vamos a recorrer cada uno de esos elementos. Entonces esto debería imprimirnos 3, 4 y 5 solamente. Vamos a abrir esto en el navegador. Y acá nos imprime 3, 4 y 5. Después vimos every, que lo que hacía era preguntar si todos los elementos cumplían con la condición que nosotros poníamos. Entonces, leía la condición, digamos, y tiraba false si alguno no lo cumplía. Vamos a ver un ejemplo simple. Y vamos a imprimir, vamos a trabajar con el mismo array que en for each. Entonces llamamos array.every y ahora pasamos un parámetro número. Estamos trabajando con números. Ponemos la función flecha y la condición. Vamos a decir, por ejemplo, que los números que alguno de estos números sea mayor a 4. Vamos a evaluar eso. Entonces, como lo que va a hacer every es evaluar el array, entonces va a preguntar si todos los elementos cumplen con esta condición. Como tenemos un array con distintos números y todos no son mayores a 4, tenemos 3, nos va a tirar un false. Abrimos esto en el navegador y nos muestra false. Después teníamos some, que era bastante similar a every, salvo que lo que hacía era preguntar si alguno de los elementos cumplía con la condición. Vamos a volver a imprimir esto. Y vamos a evaluar exactamente lo mismo, para ver la diferencia. Lo que va a pasar acá es que some me va a tirar true, porque some lo que hace es evaluar si al menos uno solo cumple con esa condición. Entonces, como si la cumple, nos tiene que tirar true. Ahí está. Después nos falta map, que era bastante similar al for each, solo que map crea un nuevo array ejecutando una función por cada uno de los elementos que tenemos adentro. Vamos a ver. Vamos a declarar una variable multiplicar, por ejemplo, y vamos a igualarla al array con el que estamos trabajando, llamar al método map, y vamos a pasar el parámetro número. Y a condición, vamos a multiplicar estos números cada vez que los vaya recorriendo. Vamos a imprimirlo. Multiplicar. Guardamos. Y acá nos devuelve el array con los números multiplicados por 2. 3 por 2, 4 por 2 y 5 por 2. Después tenemos fin. Que fin lo que hacía era devolver el valor del primer elemento del array que cumpla con los parámetros de la función. Vamos a buscar algo en el array, array.fin. Vamos a pasar el parámetro elemento, la función flecha, y vamos a poner elemento mayor a 6. Entonces lo que va a hacer este método es devolvernos el primer elemento que encuentre que sea mayor a 6. Vamos a imprimir esto. Buscar. Como nosotros en este arreglo tenemos 3, 4 y 5, no tenemos ningún elemento mayor a 6, lo que va a hacer es tirarnos undefined. Si no encuentra ninguna coincidencia, tira este valor.
acá pusiéramos mayor a 2, nos tendría que tirar el primero que encuentre, que sería 3. Y bueno, así va evaluando. Vamos a dejar el anterior. Y después, por último, habíamos visto, ¿cuál habíamos visto? Filter. Que es, lo que hace es crear un nuevo array con todos los elementos que cumplan con los parámetros que pasamos. No es que tiran el primero solo, sino que crea un nuevo array aparte y va seleccionando los elementos que cumplan con esa condición. Vamos a declarar otro array. Vamos a hacer uno con strings. Bueno, ahora vamos a guardar en una variable el nuevo array que crea este método, y vamos a llamar al primer array y vamos a poner el método filter. Vamos a pasar el parámetro del elemento y ahora la condición. Vamos a decir que evalúe los elementos que tengan vamos a utilizar length para filtrar, digamos, para agregar a un nuevo array los elementos que tengan más o igual, mayores o iguales a 4. Entonces lo que va a hacer es filtrarme las palabras que tengan un largo mayor o igual a 4. Guardamos y acá me crea un nuevo array con 3, 4 y 5. Si yo imprimo arriba, vamos a imprimir array 2, me va a imprimir 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, estos habíamos visto la clase anterior, nos había quedado fuera reduce, si no me equivoco. Sí. Voy a buscar. ¿Tienen alguna duda con respecto a alguno de los que vimos en la clase anterior? No. Bueno, vamos a arrancar con reduce. Esperen que voy a buscar. Acá está. Bueno, reduce es una función que se va a ejecutar para cada elemento del array y luego devolver un único valor conocido como acumulador. Se podría utilizar cuando necesitas acumular cosas, por ejemplo, sacar el total de las compras, también se puede utilizar para sacar promedios. Lo que hace es ejecutar una función reductora en cada elemento del array y va a dar como resultado un solo valor. Entonces lo que podríamos hacer es, por ejemplo, obtener el valor máximo, digamos. Acá lo que va a hacer es sumar todos estos números y nos va a devolver un solo valor. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a declarar una constante. Y vamos a poner algunos números. Ahora lo que vamos a hacer es llamar a la función reduce y vamos a pasar los parámetros. Vamos a pasar A y B. Ahora voy a explicar qué rol cumplen y vamos a poner una función flecha y vamos a sumar estos parámetros. En el caso de reduce, el primer valor A es el acumulador y B es el elemento. Ahora vamos a ver bien cómo funciona. Entonces acá voy a imprimir la suma, que debería darme 100. No, 80. 10 más 20 más 20 más 30. Entonces, lo que va a hacer ahora esto es ir acumulando cada uno de estos números y los va a agregar en el arreglo.
Vamos a ver, vamos a hacer lo mismo. Voy a borrar la sesión. Y vamos a hacerlo con una función, así lo entienden, porque para mí es más difícil de entender. Y lo que vamos a hacer es volver a declarar esto. 50. Y vamos a poner reduce. Ahora lo vamos a hacer con la función anónima, por si alguno todavía no le agarró la mano a las funciones flechas. Y vamos a pasar de vuelta a los parámetros, acumulador y elemento A, B. Y abrimos llave e imprimimos lo mismo que hicimos arriba. A más B. Estamos haciendo lo mismo, solamente que bueno, acá cambió un valor. ¿Lo imprimí? No. Lo mismo. Y bueno, ahora sí me debería dar 100. 110. Acá puse 10, 20. Ahí está. Ahí estoy con matemática. Bueno, ahí está. Lo que hace es retornarnos el valor máximo. Entonces sirve, por ejemplo, si queremos sacar un promedio y podemos, en ese caso podríamos utilizar un array dentro de un array y vamos separando promedios, por ejemplo, no sé, 3 notas que tengamos, que tengan varias personas, varios usuarios, y después podríamos de esa forma ir sacando los promedios por cada arreglo, porque lo que hace solamente esto es devolvernos un valor que va a ser el acumulador de ese array. Entonces, si quisiéramos sacar varios, deberíamos hacer un arreglo adentro de otro arreglo. Ahora hacemos un ejemplo si quieren ver eso. Vamos a hacer un ejemplo con promedios. Vamos a declarar una constante que sea alumnos. Y ahora sí vamos a declarar un arreglo dentro de un arreglo. Y por ejemplo el primero tiene, no sé, un 9, un 8 y un 7. Después el segundo tiene un 1, un 5 y un 1. Después tenemos otro que tiene 8, 8 y 7. Bueno, ahora vamos a declarar una constante para los promedios. Y vamos a llamar primero a la constante alumnos. Lo primero que tenemos que hacer antes de sacar el valor máximo va a ser recorrerlo. Entonces vamos a usar map y vamos a poner el parámetro alumno. Tenemos la callback y ahora acá adentro voy a crear una variable para sumar las notas. Entonces vamos a poner let suma y ahora llamamos alumnos.reduce. Y ahora voy a poner, en vez de ahí voy a poner acumulador para que quede, acumulador y elemento. Que son los parámetros obligatorios. Pasamos la función y vamos a sumar acumulador y elemento. Entonces ahora lo que vamos a hacer es retornar la suma dividido llamamos alumnos.length para que nos devuelva el largo del array. Guardamos y ahora vamos a imprimir esto para ver cómo funciona. Guardo. ¿Dónde está la otra? Acá. Ahí está. Y me devuelve un arreglo con ya los promedios calculados. La primera nota es 8, el segundo 2.33 y el tercero 7.66. ¿Se entendió lo que hice recién? Si alguno no lo entendió, lo explico de nuevo. No me quedó muy claro. Muy claro. Lo que yo estoy haciendo acá, todavía no habíamos visto raíz dentro de arreglos,
como reduce me va a devolver un valor máximo, digamos, lo que hace es sumar los valores de nuestro arreglo, y como yo quiero tener más de un resultado, no solo uno, lo que estoy haciendo en este caso es poner un arreglo dentro de un arreglo. Entonces yo separo los valores para obtener el valor máximo de estos tres, y lo primero que tengo que hacer es recorrerlo, porque reduce me va a devolver el valor máximo, digamos, pero no lo va a recorrer. Entonces primero tendría que hacer un map, también podría ser un for each o un for. Entonces voy a recorrer, acá estoy pasando el parámetro alumnos, ahí se está seleccionando para que vean a qué hace referencia, y lo que voy a hacer es declarar una variable para sumar, tengo que sumar estos valores, no se van a sumar solos, y la voy a igualar, la voy a igualar al método que estamos viendo ahora, que es reduce. Entonces, reduce recibe dos parámetros. El acumulador, que es lo que va acumulando en cada iteración, digamos, va acumulando 9, 8 y 7, y va por cada elemento. Lo primero que hace es evaluar 9. Da otra vuelta y a 9 le suma 8. Da otra vuelta y a 8 le suma 7. En este caso, como es un arreglo, guarda ese resultado, y lo mismo va a hacer acá. Tiene 1. Da una vuelta, guarda 5, da otra vuelta, guarda 1. Entonces, en esta función lo que estoy haciendo es eso, sumar el acumulador y el elemento. Entonces estoy devolviendo la suma de estos números, que es la variable donde estoy guardando la función reductora, digamos, y lo que hago es dividirlo para que me devuelva el largo del arreglo. Si yo esto lo saco, no va a aparecer nada, no me equivoco, me tira none, porque necesito que me devuelva el largo del array. Entonces lo que hago después es imprimir y listo. Es un poco difícil de entender, lo mejor es practicar primero con esto, que bueno, en este caso es más fácil, porque lo que hace es, voy a poner acá, a ver si entiendo. Acá yo estoy guardando el acumulador, que es lo que se va a encargar de hacer el método, que va a ser ir guardando 10, después a 10 le va a sumar 20, a 20 le va a sumar 20, al resultado de esta suma le suma 20, y al resultado de esa le suma 30. Y con más elementos estoy indicando eso, que vaya iterando, digamos. Entonces me va a tirar el valor máximo de todas esas iteraciones que hizo el método. Ahora se entendió mejor. Después, si puedo, les paso algunos otros ejemplos para que vean bien. Parece un poco complejo, bueno, lo es en realidad, pero en realidad simplemente eso. Tienen que entender que lo que hace es devolver un valor máximo, uno solo. Entonces, si en el caso de que ustedes quieran que les devuelva más, lo que tienen que hacer es esto, un array dentro de un array. Y si no, lo usan de la forma que veníamos viendo los ejemplos anteriores. Ailén, Sí. ¿solo sirve para números? No, todos los arrays pueden tener cualquier tipo de datos, eso ya lo habíamos visto. Después, si quieren, ahora les voy a poner otro ejemplo, si quieren, con strings, y lo que es un ejemplo más complicado. Entonces les voy a pasar otros ejemplos, y después, si lo entienden, si no lo entienden, lo explico en la clase que viene. Porque tenemos que ver objetos todavía, y es normal si no lo entienden. Así que el que entienda el ejemplo que voy a poner ahora, nada, después me lo dice, y el que no lo entiende, la clase que viene, después de ver objetos, lo explico. Pero para que vean que se puede trabajar con arrays. Vamos a poner... Lo que yo estoy haciendo acá es declarar, strings. Estoy poniendo algunos iguales porque la idea es que me los vaya acumulando, entonces quiero tener repetidos para después poder obtener ese número de veces que repita esto. Bien. Bueno, ahora voy a declarar la constante cantidad. Voy a llamar a nombres.reduce.
importa si no lo entienden, después lo voy a explicar. Pero ahora les voy a mostrar cómo funcionan para que vean que también lo pueden utilizar con strings. O bueno, con cualquier tipo de dato. Bien. La clase que viene lo voy a explicar esto, así que si no lo entienden, no se preocupen. A ver si... No. Esto que estoy poniendo acá es un parámetro más. No parece raro porque está vacío, pero lo que va a hacer es representar el estado inicial de este array. Pero nada, no se mareen. Lo dejo para que vean que funciona con otros strings, digamos, pero con otros tipos de datos, perdón. Pero la idea, lo vemos la clase que viene. Así que después les voy a pasar algunos ejemplos para el que no le quedó claro el concepto de este método. Les paso otros ejemplos para que vean y la próxima clase vemos bien qué estoy haciendo acá, qué estoy haciendo ahí. Acá, normal, nombres, ahí está. Bueno, vamos a pasar a ver DOM. A ver si... Ahí se corrigió. Bueno. A ver. Bueno, el Document Object Model es una interfaz de programación para los documentos HTML. Proporciona una representación estructurada del documento. El DOM proporciona una representación del documento como un grupo estructurado de nodos y objetos que tienen propiedades y métodos. DOM significa modelo de objetos del documento. Y bueno, es la estructura que genera el navegador cuando se carga el documento y que nosotros vamos a poder alterar mediante JavaScript. Para, bueno, cambiar de forma dinámica todo, literalmente todo, digamos, después vamos a ver cosas más complejas, pero podemos cambiar absolutamente todo y acceder a muchas cosas que están por fuera, digamos, que no las vemos ni nosotros ni el usuario. Es una estructura jerárquica, acá tenemos una imagen donde existen varios objetos y unos dependen de otros. Cada elemento HTML, cada uno de estos elementos, se representa a través de nodos, es decir, que cada uno de estos elementos es un nodo. El objeto document, que nosotros ya lo estuvimos viendo cuando escribíamos desde JavaScript, habíamos visto algunos ejemplos para escribir en el HTML. Bueno, ese objeto tiene muchas funciones, no tiene solamente la que vimos, que es para escribir, que nos van a permitir manipular todo el documento, desde seleccionar elementos hasta crearlos, modificarlos, eliminarlos, etc. Bueno, cuando se carga una página web, el navegador crea un modelo de objetos del documento de la página. Con el modelo de objetos, JavaScript está totalmente habilitado para crear HTML dinámico. Añadir, cambiar y eliminar todos los elementos y atributos, cambiar los estilos CSS, reaccionar a todos los elementos existentes o crear nuevos eventos en la página. Bueno, acá tienen los tipos de nodos. Vamos a verlos. Vamos a empezar, antes de ver eso, con getElementBy, que habían preguntado ya. Bueno, getElementBy es una forma de seleccionar elementos, aunque está en desuso. Y bueno, tenemos estos cuatro. Tenemos getElementById, que nos devuelve el elemento HTML cuyo ID coincide con el parámetro indicado en la función ID. Después tenemos getElements con S by name, que obtiene todos los elementos cuyo atributo name sea igual al parámetro proporcionado. Después tenemos getElementsByTagName, que obtiene todos los elementos, las etiquetas, digamos, del HTML cuya etiqueta sea igual que el parámetro tagName que se le pasa a la función. Y por último, dentro de getElements, tenemos byClassName, que nos devuelve una colección de todos los elementos en el documento con el nombre de la clase especificada, como un objeto noList. Ahora después vamos a ver este concepto. Vamos a pasar a ver algunos ejemplos.
Vamos a ver primero por ID. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable para guardar ese elemento que vamos a traer. Vamos a guardar elemento ID. Y vamos a llamar primero a document, que es el objeto, punto getElement by ID. Y ahora entre paréntesis y entre comillas vamos a poner el nombre del ID. Voy a ir a mi HTML y voy a crear este ID. Vamos a crear un par de párrafos. Y vamos a poner un ID con el mismo nombre que puse acá, que es ID. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es guardar el elemento, este párrafo, lo estoy guardando en una variable que se llama elemento ID. Vamos a abrir esto en el navegador. Vamos a la consola y vamos a llamar a esto, vamos a ponerlo en la consola. Entonces, acá estoy trayendo ese párrafo. Si lo toco, ven que me devuelve esto, y si lo toco, me muestra, me selecciona ese párrafo. Y si voy a la parte de elementos, si acá tengo ese ID, que, bueno, me lleva a esta parte. Después tenemos, por clase, vamos a crear otra variable. Ahora no es element, es element by class name. Y acá ponemos el nombre de la clase. No ponemos ni un punto, ni un ID, ni el numeral, ni nada. Simplemente el nombre. Y acá voy a crear una clase. Vamos a copiar esto. Y me trae al elemento, no me lo está leyendo. Ah, no habré guardado. Ah, no guardé. Ahí está. Ahí me trae la P y P.clase que hace referencia a ese que recién me lo marcaba. Ahí está. Al segundo párrafo que tengo. Después podemos traerlo por etiqueta. Y bueno, llamamos al objeto document getElements by tag name. Y acá vamos a poner directamente la etiqueta. Si es un párrafo, ponemos la P. Si es el body, ponemos body. Y lo mismo, simplemente el nombre sin poner nada más. Vamos acá y lo que hace es devolvernos una colección, que es como un objeto, digamos, y nos devuelve la cantidad de elementos que tenga, bueno, que va la cantidad de párrafos que tengamos, ¿no? Ahí está. Si yo acá pongo body, me va a seleccionar todo el body. Si tengo varias imágenes y quiero traerlas a todas, me va a seleccionar a todas. Por eso es element y no element. Y por último tenemos name, que es por el atributo. Ahí. Vamos a declarar otra variable.
Y acá vamos a poner el valor que tenga el atributo name. Entonces, si acá ponemos name, aunque bueno, P no debería tener un name, lo que va a hacer es traerme este párrafo. Y ahí está, me trae a un no list. Ahora vamos a ver bien la diferencia. ¿Qué más? Después tenemos los query selectors, que es la otra forma de acceder a los elementos. Tenemos esas dos formas, query selector y get element by, que es la más recomendada usar query selector. Yo les recomiendo usar estos dos y get element by ID. Name, tag name y class name no están en desuso porque son como muy libres, digamos, porque nos traen a varios elementos, digamos, no nos traen a uno, no podemos ser muy específicos. En cambio, en query selector vamos a poder ser específicos porque vamos a poder poner los selectores que usamos en CSS. Todos los que vimos, selector de hijos, selector de hermanos adyacentes, de atributos, clase, ID, etcétera, todo de la misma forma que los llamamos en CSS, los vamos a poder llamar con query selector. Entonces tenemos el primero, que es solo query selector, nos devuelve el primer elemento selector que cumple la condición, el primero. Así que si tenemos, por ejemplo, estamos llamando una clase y lo estamos usando en varios elementos, tengan en cuenta que nos va a traer al primero. Si ustedes quieren traer a todos, utilizan query selector all, que nos devuelve todos los elementos del documento que coinciden con un selector CSS especificado, como un objeto noList. Vamos a ver eso. Bueno, vamos a declarar algunas variables más. Y vamos a poner document.querySelector y acá lo que vamos a hacer entre paréntesis y entre comillas, vamos a poner el selector, ya sea un punto o un ID, y el nombre que utilizamos. Vamos a declarar este ID en nuestro HTML. Por ejemplo acá. Sí, sí. Bueno, vamos a la consola. Y ven que acá nos trae al H1, que bueno, tiene el ID selector ID. También si ponemos elemento 1, también nos va a traer, o sea, si llamamos a la variable, igual que en los otros casos, si llamamos a elemento ID, elemento clase, etiqueta o name, también nos va a traer, es lo mismo, pueden hacerlo de esa forma o poner document element by y el nombre de lo que estemos llamando. Vamos a ver más ejemplos. Y acá vamos a hacer otro párrafo. Y llamamos a elemento 2 y nos trae al tercer párrafo, que le agregamos recién la clase selector clase. Después, bueno, también podríamos llamar a las etiquetas. Y lo mismo con comillas y solo el nombre de la etiqueta, no tienen que poner los cositos de menor y mayor. Y acá nos va a traer al H1. Vamos a guardarlo.
llamamos elemento 3 y este también nos trae a todo el H1. Después vamos a ver con otro tipo de selector. El selector y vamos a poner, por ejemplo, tenemos un div, sí, un div y un par. Entonces lo que va a hacer es traernos al primer párrafo el elemento 4. Vamos acá al elemento 4 y nos trae al primer párrafo, a ese mismo. Entonces ustedes acá pueden utilizar cualquier selector, atributo, incluso pueden usar pseudoclases, así que por eso se utiliza más query selector, porque podemos ser más específicos y también tener el código más ordenado, porque el JavaScript se hace después se suele hacer después que los estilos, entonces te podés ir guiando respecto a los estilos que tenés y de esa forma van a tener más prolijo lo que es el JavaScript. Después, vamos Es más genérico aparte. Claro. Está bueno. Sí, no sé por qué no se conoce tanto como en los get elements, pero se usan más y se deberían usar más. Después vamos a llamar al body para ver lo que es el nowList. Vamos a llamar a los elementos. Y bueno, acá nos devuelve todo el body. Supongamos que, como dije recién, lo que nos genera no es un array, sino que cuando llamamos a muchos elementos, en el caso de elements by class name, tag name, name y query selector all. Ese es el que quería mostrar. Vamos a poner mejor un párrafo acá y acá vamos a poner query selector all. Entonces lo que va a hacer esto es traernos a todos los párrafos que tengamos, no solo al del selector que indiquemos o al primero, sino que nos va a traer a todos. Ahí toco elementos, ¿ves? Me devuelve un nowList 3, en este caso 3 porque son 3 párrafos, de esos mismos párrafos. Entonces, este nowList es muy similar a un array, pero no es un array. Pero lo que tiene de bueno es que nosotros podríamos transformar esta lista de nodos, digamos, la podríamos transformar en un arreglo y ahí la podrían recorrer con cualquiera de estos métodos que vimos. Entonces, lo van a hacer con ArrayFrom. Vamos a... Lo primero que hacen es llamar array, así con mayúscula, .from, y acá adentro pasamos el document, query selector, all, y entre paréntesis, acá pasamos lo que queremos traer. Vamos a traer los párrafos, porque es lo único que tenemos repetido. Y lo que estamos haciendo entonces es convertir el nowList en un array. Ahí ustedes pueden trabajar con esos datos. Y vamos a llamar a array elementos. Para imprimir acá si les queda. Array elementos. Y acá tenemos un array. La diferencia, voy a imprimirlo solo, solo no. La diferencia es que acá no nos está apareciendo el nowList, entonces por eso se dan cuenta que es un array y no es un nowList. Esa es la única diferencia. Bueno, y también la diferencia va a estar en que si quieren recorrerlo con un for each o con cualquier método, función de orden superior, lo van a poder hacer. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, esa es la diferencia y bueno, después tengan en cuenta que estos tres, get elements by class name, tag name y name, nos traen a todos los elementos que encuentran y los únicos que nos traen a un solo elemento son query selector y get element by ID. Bueno, ID porque es único, digamos, es un
un identificador único, digamos, y bueno, query selector nos trae al primero que coincida. Después podemos llamar a cualquier selector CSS, que eso es lo bueno que tiene query selector. ¿Se entendió esto? Después, bueno, no, vamos a ver cómo modificar los elementos antes de pasar a eso. Que, bueno, una vez que nosotros accedimos, ya sea con query selector o con getElementBy, podemos modificarlos. Podemos cambiar el texto, podemos agregar etiquetas HTML, vamos a ver cómo. Lo vamos a hacer con inner text y con inner HTML. Nosotros queremos acceder al texto que tiene un elemento, vamos a usar inner text, y si queremos agregarle HTML a un elemento, lo vamos a hacer con inner HTML. Primero vamos a ver inner text. Y vamos a poner document, query selector, y vamos a traer a H1, el primero que encuentre. Y vamos a indicar que vamos a agregar texto con inner text. Entonces, voy a declarar una variable que se llame modificar elemento, y de vuelta document.querySelector H1. Ahora, lo que vamos a hacer es, lo voy a escribir antes de explicarlo porque si no, no se va a entender. Modificar elemento.innerText igual, y acá voy a poner un string, cualquiera, lo que quiera incluir en ese H1. Vamos a poner JavaScript. Entonces, lo que estoy haciendo yo acá es llamar a la variable donde tengo guardado, donde guardé H1, y utilizar inner text. Entonces, si yo solamente pongo un igual, lo que voy a hacer acá es reemplazar. Voy a reemplazar lo que tengo en el H1 por lo que estoy poniendo acá. Entonces, guardamos. Y se reemplaza, voy a poner otra cosa, para que se vea que se reemplaza, porque también decía JavaScript. Y bueno, como ven, se reemplaza. Si ustedes quisieran agregar y no reemplazar, tenemos que hacerlo de esta forma. Modificar elemento.innerText más igual y el texto que ustedes quieran poner. Por ejemplo, vamos a poner DOM. O vamos a poner JavaScript. Entonces, vamos a poner, les voy a poner que si solo usamos igual, estamos reemplazando. Si usamos más igual, agregamos. Entonces, si yo ahora actualizo, ven que se agrega esto. Voy a poner un espacio acá para que quede mejor. Y bueno, esa es la forma. Si bien haciéndolo así no tiene mucha lógica, porque bueno, esto es lo mismo que ir al HTML y ponerlo. Pero si ustedes, por ejemplo, están trabajando con algo y quieren que aparezca un texto cuando el usuario realiza determinada acción, por ejemplo, cuando completa un formulario, quieren que le aparezca, no sé, que está bien, o si le falta algo, por ejemplo, que falta una arroba o algo así, sirve el inner text. Entonces ahí sí tiene más lógica que verlo de esta forma. Pero todavía no vimos bien eventos, así que no podemos, después vamos a ver ejemplos de eso. Bueno, después tenemos inner HTML, que es para agregar HTML.
Vamos a llamar a modificar elemento, punto inner HTML, y acá pasa lo mismo. Si nosotros usamos igual, vamos a reemplazar. Y si usamos más igual, vamos a agregar. Entonces, supongamos que queremos agregar una etiqueta P adentro de un H1. Acá, como ya estamos trabajando con H1, no voy a volver a hacer un ejemplo, aunque no está bien agregar un párrafo dentro de un H1. Entonces, acá voy a poner P. Clase 18. Guardamos y se agregó. Si yo acá pongo igual, se va a reemplazar y desaparece el otro. Ahora vamos a ver esto como se está viendo acá. En los elementos, si vamos acá, ven que se agregó acá dentro del H1 un párrafo. Entonces, para eso sirve. Después, entonces nada, acuérdense de eso, de utilizar el más igual si quieren agregar. Y si no, porque si usan solo igual, van a reemplazar todo lo que hicieron. Esa es la forma de modificar elementos. Después podemos modificar CSS. Vamos a ver cómo. Que bueno, también una vez que seleccionamos un elemento, podemos acceder a sus propiedades de CSS. Y lo vamos a hacer con la propiedad style. Voy a poner acá. Bueno, con la propiedad de style. Entonces, vamos a declarar una variable. En este caso, modificar CSS y vamos a traer a un elemento. Vamos a traer a los párrafos, a un párrafo. Y vamos a empezar vamos a darle estilos. Vamos a primero a llamar a la variable, lo tenemos, y a la propiedad de style. Entonces llaman a la variable seguido de .style y seguido de la propiedad CSS. Acá va el nombre de cualquiera. Cualquier propiedad de CSS, no importa, acepta todas, digamos, la ponen seguido del style. Entonces, por ejemplo, si queremos cambiar el display, tenemos .display y la igualamos al valor de CSS. Entonces, ponen .style.propiedad igual al valor CSS. Y acá lo que estaríamos haciendo es dándole un display flex al párrafo. Vamos a guardar y vamos a ir acá a Elements y si vamos a estoy agregando, a ver, vamos a agregar más a ver si se modifican. Vamos a darle otros estilos. Style. Vamos a agregar un margin y vamos a poner, por ejemplo, un rem. Ailén, ¿Qué hicimos? ¿eso lo modifica en el archivo CSS o en línea, digamos? No, en línea. El archivo CSS no puede acceder, digamos, y incluir estilos acá. Lo va a agregar acá, en línea, digamos. ¿Y podría cambiar propiedades de Bootstrap con eso? Sí, ahora vamos a ver un ejemplo. Sí, puedes hacer todo. La idea no es que ustedes agreguen estilos de CSS de esta forma, porque no es lo correcto, digamos. Siempre tenemos que tener las cosas separadas, ¿no?
CSS por un lado, JavaScript por otro y el HTML por otro. Pero nos va a servir si queremos modificar clases cuando el usuario realiza determinada acción, o por ejemplo, si en determinado media query queremos cambiar algo, ahí sí nos sirve, pero no den estilos de esta forma. Denlos en el archivo externo correspondiente a CSS, digamos. Bueno, vamos a seguir con eso, que algo me está faltando acá. Modificar CSS. Bueno, vamos a seguir dando más. O sea, esto podría servir, por ejemplo, cuando queremos desencadenar alguna animación porque el usuario dio clic a un botón, ponele. Claro, sí. Sí, justamente para eso. Después, Esto se podría usar, perdón, yo estaba pensando tipo cosas que se podrían hacer con JavaScript para el portfolio. sí, Se puede hacer, viste que cuando vas bajando en una página, como que te aparece una flechita, un botoncito de una flechita hacia arriba, como para que vayas al inicio de todo. sí, Y no tenés el menú en sticky, sino que claro. tenés la flechita y eso te devuelve hasta arriba. ¿Esto se puede hacer con esto? Sí, podrías. Ahora vamos a ver otra cosa que también sirve para eso. Vos sí podrías poner que cuando primero tendrías que hacer una función, que cuando bueno, el usuario llega al final de la página, podrías ahí poner un selector para que sea más fácil y no tener que hacer una función. Y ahí sí pones que cuando llegue a ese punto, que te aparezca esa flechita, o hacer una función para que lo vaya acompañando y se habilite recién cuando llegue al final, pero sí, digamos, sirve para estas cosas acompañadas de eventos, que lo vamos a ver en la próxima clase. Ok, ok. Bueno, después, si estamos usando una propiedad que tiene dos palabras, en CSS sería así, bueno, en JavaScript no lo podemos usar, tenemos que usar camel case, porque bueno, el guión medio es una resta en JavaScript, entonces no lo va a tomar. Así que si son dos palabras, utilicen camel case. Acá lo voy a poner ahora. Y ahí, bueno, se está modificando. Vamos a dar un par de estilos más. Vamos a darle un width. Y vamos a darle un padding. Porque sí, nunca se olviden de declarar la variable y llamar al elemento. Y un color blanco. Entonces, de esta forma podemos modificar o añadir, aunque lo ideal es solo modificar, cosas con CSS a través de JavaScript. Bien, ahora vamos a ver eso que me dijeron recién con ClassList. Vamos a ver. ClassList es un objeto que nos va a permitir añadir, eliminar o consultar si existen o no clases en CSS. Clases de CSS, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es llamar al objeto ClassList y después al método que necesitemos para realizar determinadas acciones. Tenemos los métodos add, remove, replace, probably, y ahí vamos, contains. Vamos a ver uno por uno. Bueno, el primero, add, es para agregar clases. Vamos a verlo acá.
Vamos a declarar una variable. Voy a agregar Bootstrap, así vemos ese ejemplo antes de hacer esto. Y no tenemos que estar agregando CSS y trabajamos con esto. Bueno. Ya lo tengo acá. Me falta el script. Bien. Bueno, ahora como tenemos Bootstrap, vamos a trabajar con esas clases. Entonces, vamos a declarar una variable, let, un elemento, y vamos a llamar con query selector vamos a llamar al body para agregarle clases. Entonces, si queremos agregar, primero llamamos a la variable donde guardamos el elemento que traemos y ponemos el objeto classList y seguido del método add. Y entre paréntesis y comillas ponemos las clases que queramos. Vamos a poner, por ejemplo, un background rojo. Entonces lo que va a hacer esto es agregar esta clase al elemento body. Entonces, si vamos acá, se nos agrega esta clase de Bootstrap acá. Y si no, podemos poner la clase en CSS y después llamarla cuando nosotros queramos. No necesariamente tiene que ser una clase de Bootstrap. Y también podemos agregar varias, no solamente esto. Si ponemos coma y los vamos separando, vamos a agregar padding, por ejemplo, padding top. Y vamos a agregar padding left. Entonces se nos van a agregar estas tres clases de Bootstrap. Ven que acá, bueno, acá se generó el padding. Y si vamos acá, en elementos, tenemos la clase de Danger, la clase para los paddings, top y left. Y bueno, los números para que hacen referencia a la cantidad que se movieron. Después, podemos eliminar, con remove. Podemos eliminar clases. Eso nos sirve si... por ejemplo, en un formulario estamos pidiéndole a un usuario que ponga su mail, ¿no? Entonces, podemos agregar, Bootstrap tiene clases para los formularios cuando no son válidos o cuando sí. Si quieren la clase, armo un ejemplo y la clase que viene les muestro. Entonces, podríamos poner que si el usuario puso mal, no puso una arroba, que se le marque, que se le ponga un fondo rojo al coso del formulario y que le diga, no, te falta una arroba. Entonces, para eso nos sirve esto, porque ahí, nada, agregamos o sacamos las clases de Bootstrap, depende de lo que haga el usuario. Entonces, si queremos borrar, vamos a llamar a un elemento, .classlist.remove, y acá vamos a poner la clase que queremos borrar. Por ejemplo, vamos a sacar el fondo. Y ahí se fue. Nosotros vamos a sacar el padding, así ahora con el fondo lo reemplazamos. Y actualizamos, ven que acá desapareció. Recién aparecía PL-3 y ahora no está más. Después, bueno, reemplazar con replace. Llamamos al elemento, a un elemento.classlist.replace. Y acá vamos a poner primero el valor que queremos reemplazar por el que vamos a incorporar. Entonces, supongamos que quiero cambiar el fondo, voy a poner BG Venture, coma, y el nuevo fondo que quiero. Esto lo podrían usar, por ejemplo, si quieren cambiar el fondo. No sé, mientras carga la página que se muestre una imagen, y bueno, cuando carga lo reemplazan por una clase que tenga el color de fondo. Entonces, guardamos. Ahora se va a poner amarillo mi fondo. Y después tenemos, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, también tiene la clase deNone de Bootstrap, que lo que hace es ocultar. Entonces podrían ocultar algo. Si el usuario, no sé, completó algo, le dan un display none a algo y desaparece.
Después tenemos toggle, que lo que hace es lo mismo que add y remove, solamente que si nosotros lo especificamos lo hace. No, perdón. Si la clase no está, la agrega, y si la clase está, la borra. Entonces, vamos a llamar a un elemento.classlist.toggle. Y acá vamos a poner, por ejemplo, la clase agrego clase. Entonces, como esta clase no está, la va a agregar. Vamos a actualizar, y si bien no tiene nada, nos va a aparecer acá. ¿Ven? Acá aparece agrego clase. Y si yo ahora voy abajo y pongo lo mismo, pongo un elemento.classlist.toggle y vuelvo a poner esta clase, la borra si ya existe, y acá actualizamos y la borró porque ya estaba. Después, si nosotros también acepta un booleano, acepta true o false si es que nosotros queremos especificar. Entonces, si yo acá llamo a un elemento, y pongo agrego clase, true, la va a agregar. Y con false saca. Entonces, ahora como está en true, la va a agregar. Error. Ahí como puse true, la va a agregar. Si yo pongo false, que acá como yo la borré y no existe, la debería agregar. Pero si yo pongo false, no la va a agregar porque lo estoy especificando con un booleano que no lo haga. Entonces, no la agrega. Así que tienen esos. Me faltó contains. Que lo que hace es verificar si hay una clase. Nos tira un booleano, true o false. Entonces, vamos a imprimir console log. Vamos a llamar a un elemento punto classlist.contains, y acá vamos a preguntar, por ejemplo, si está bg warming. Esto nos debería dar true porque está. Vamos a la consola y nos tira true porque efectivamente esa clase la estamos usando, la agregamos acá. Y si ponemos una que no está, nos va a tirar false. Entonces, bueno, estos son los principales, digamos, los que más se usan. Vamos a ver un ejemplo completo, digamos. Acá separé un coso. Vamos a usar Bootstrap. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, vamos a armar un ejemplo de... Vamos a poner un título, por ejemplo, un título, y vamos a hacer que vaya cambiando de colores. Vamos a... un body, un div que sea flex container, y vamos a crear dos div items. Dentro de este flex item vamos a poner un h1 y vamos a crear otro flex item más para un botón. Ya explico lo que quiero hacer. Acá adentro vamos a poner un botón de type submit para que se envíe algo. Y acá vamos a poner parar. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es, si alguien tiene el link de
eso me lo pasa por Meet, así no lo tengo que buscar. Bueno, lo que quiero hacer ahora yo es que este título vaya cambiando de colores. Y cuando yo toque este botón, que pare, que se quede en el color inicial, que se quede en el color donde está, digamos. Voy a ir cambiando entre 2 o 3 colores, ahora me fijo, y cuando toco parar, para. En el color que queda, para. Entonces vamos a hacer eso con JavaScript. Vamos a poner el script acá abajo. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es definir una variable, intervalo, para, bueno, el tiempo, digamos. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una función que sea la que cambie el color. Vamos a ponerle función cambiar color. Una función sin parámetros. Y bueno, acá vamos a llamar a la variable intervalo que está declarada afuera y vamos a igualarla a setInterval, que setInterval es un método que lo que hace es ejecutar una función de forma repetitiva. La clase que viene vamos a ver eventos y algunos de estos métodos, pero bueno, ya habíamos, para verlo en HTML y no estar viendo los ejemplos de siempre. Entonces, lo que hacemos acá es igualarlo a setInterval y este método acepta 2 parámetros, que ahora los vamos a completar. Son que recibe una función y tiempo, digamos, en milisegundos. Entonces, acá voy a poner un método que ejecuta una función de forma repetitiva. Bien, entonces acá tenemos nuestra función. Ahora tenemos que llamar a la función que se encargue de que tenga los colores que va a ir cambiando este título, este H1. Entonces, vamos a ponerle colores a la función. Y vamos a declarar una variable elemento. Y tenemos que traer ahora un ID o a una etiqueta para cambiar esos colores. Entonces vamos a declarar el nombre de una variable y vamos a hacer lo que vimos recién. Documento. Element, vamos a usar byId. Y vamos a poner un ID que va a ser el mismo que tenemos que poner en el HTML, TXT. Entonces vamos a ir ¿a dónde lo podemos poner? Acá vamos a ponerlo. En el flex container vamos a poner este mismo ID, que va a ser TXT. Es este mismo que va a traer acá y con el que vamos a trabajar. Entonces, ahora vamos a crear un condicional y ¿dónde vamos a pasar? Elemento, este mismo elemento que traemos, que bueno, es un div que tiene un H1. También podríamos ponerle este ID al H1. Entonces vamos a utilizar lo que vimos recién, que es la propiedad .style, la propiedad CSS que queremos modificar, que en este caso es un color. Y vamos a pasar la condición. Vamos a decir que si el color, digamos, de esta propiedad es black, que es el predeterminado, digamos, para que entre en el condicional, black, que cambie ese color, vamos a poner elemento.style.color, que lo cambie a blanco. Podrían ustedes poner el color que quieran. Y si no, no lo que hice. Este es el de la función. Acá ponemos else y vamos a poner elemento.style.color y acá vamos a poner el color, vamos a poner negro. Ahí está. Entonces tenemos este condicional para que vaya cambiando los colores. Después, bueno, ahora tenemos que hacer la función para el botón, la función que pare. Vamos a ponerle parar. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar clear.
interval, que lo que hace es cancelar el set interval. Sirve solo para eso. Entonces, acá como parámetro tendríamos que pasarle esta función, tenemos que pasarle esta variable, que es la que igualamos al set interval para que lo pare. Entonces acá ponemos intervalo. Y ahí está. Ahora lo que nos faltaría es, bueno, generar acá los eventos para que funcione el HTML. Nosotros ya habíamos visto un ejemplo de un onClick. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es al body ponerle un onload, que es un evento que se va a activar cuando se termine de cargar la página. Entonces, vamos a ponerle al body. Este evento no sirve para todas las etiquetas, se usa generalmente en el body, pero creo que la aceptan, que yo sepa, la soporta solo la etiqueta para las imágenes y para los iframes, y después no sé qué otras etiquetas la aceptan, pero sé que son muy pocas. Así que este evento se suele utilizar mayormente en el body. Entonces, acá vamos a poner que cargue una función que va a ser cambiar color, que es para que arranque lo que es el intervalo. Entonces vamos a pasar esa misma función que es cambiar color. Voy a ponerles acá. Es un evento que activa esta función cuando termina de cargar la página. Porque bueno, si nosotros ejecutamos esta función antes de que termine de cargar la página, no va a funcionar. Entonces, nos faltaría el onClick en el botón. Acá deberíamos ponemos el onClick, que ya lo habíamos visto, que también es un evento, que es, acá vamos a poner la función que se va a ejecutar cuando cliquemos este botón, que tiene que ser parar, que es la que cancela el intervalo que iniciamos en el body. Entonces acá ponemos parar. Y listo, debería funcionar. Vamos a... me pasaron el... acá está. No tienen el script. Creo que se lo tengo abriendo. Ahí está, gracias. Vamos a poner esto. Todavía no está funcionando. Bueno, voy a ir acá a Foundation. Sí. Y voy a sacar un icono para que toque el icono en vez de ese botón que aparece. Vamos a poner esta manito. Y vamos a ponerla acá adentro. Hay un error. Nos faltó poner los parámetros en el set interval, que lo había dejado vacío para explicarlo. Bueno, acá dijimos que set interval acepta dos parámetros, que es la función, que siempre es una función anónima, y los segundos que va a durar. Entonces acá tendríamos que llamar a la función colores, que es la que va a ir cambiando, la que tiene los colores que van a cambiar, y la cantidad de milisegundos. Entonces acá ponemos colores, vamos a poner 400, por ejemplo, y listo. Actualizamos y ahí está funcionando. Si yo toco acá, para. Vamos a darle algunos estilos, tal que mejor. Bueno, pusimos los estilos del Flex.
Vamos a ponerle un display flex. Vamos a cambiarle el flex direction, porque ahora como lo puse el flex, se van a ubicar uno al lado del otro. Entonces voy a poner column para que vuelvan a estar uno abajo del otro. Y vamos a centrarlos con align items. Center. Ahí está. Está centrado. Ahora vamos a poner H1, vamos a poner una fuente más grande. Vamos a darle estilos al botón, vamos a sacarle esos estilos que tiene, que es ese background. Vamos a poner background none. Y vamos a sacar el borde. Y vamos a ponerle un font size al icono de font Awesome, que vamos a ponerle 4 rem también. Y vamos a sacarle el focus que hace el bottom. Ahora se los muestro, creo que no habíamos visto esta pseudo clase. Es eso que se cliquea cuando lo tocamos. Que se saca llamando al bottom o a la clase que tengan, 2 puntos focus. Y sacamos el outline. Y con eso ya eliminamos esto. Listo. Y vamos a ponerle a el hover un cursor para que quede mejor. Listo. Entonces, cuando tocamos esta manito, para en el color que sea. Después, bueno, tendríamos que crear una función para que se vuelva a poner el intervalo. Si quieren pueden averiguar y hacerlo ustedes, y si no, bueno, después lo hago y les paso el código. Así que nada, no sé para qué les podría servir esto, pero bueno, al menos para implementar lo que vimos esta clase y bueno, ver algunos eventos que vamos a seguir viendo la próxima clase. ¿Qué hiciste? Substring, no te falta más. Voy a copiar el código y después te hablo por Slack, porque ya es la hora. O lo pongo y lo subo al Drive con el archivo de la clase. Y te lo comento con lo que sea. Bueno, entonces la clase que viene seguimos viendo JavaScript y el viernes arrancamos con Git. Si no me equivoco, la fecha que van a dar todavía no está confirmado, pero si no me equivoco, es el 1 de noviembre tendrían que entregar el portfolio. Igual es raro porque en el temario que agregaron va a haber clases de Vue, pero es raro, como que vamos a ver Git, base de datos y después Vue. No sé por qué ese orden. Yo voy a tratar de ver si podemos seguir un orden más común y ver primero Vue antes que base de datos. Así que si es de esa forma, si tengo que seguir el temario como me lo pasaron, no van a llegar a implementar Vue en el portfolio, porque si la entrega es el 1 de noviembre, no van a llegar. Así que nada, empiecen los que todavía no arrancaron, empiecen porque no hay tanto tiempo, ya el 1 de noviembre deberían entregarlo. Así que si tienen dudas con respecto a ese trabajo, nada, háganlas por Slack y yo las respondo en la próxima clase. Y después no se olviden de terminar los ejercicios obligatorios porque todos los miércoles, si no me equivoco, se van cerrando. Entonces no les va a quedar nota. Así que nada, nos vemos el miércoles.